Rezamos juntos a la Virgen del Carmen que nos ayude. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito seas, Padre Santo, gracias porque nos concedes la vida. Nos has concedido llegar hasta este día. También nos has concedido la fe. Nos has concedido también entrar en el buen combate. Danos la gracia de unirnos cada día más a tu Hijo Jesucristo, que podamos entrar en su corazón y no salirnos de él. Te pedimos por eso que en esta tarde envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos enseñe a orar, que ore en nosotros con los gemidos inefables de los que habla San Pablo. Danos conciencia de nuestra pequeñez. Danos comprensión de tu grandeza que nos supera, inmensa, infinita. Danos conocimiento de tu amor. Danos también conciencia de nuestra indignidad y la alegría de saber que nos amas, que esto nos haga confiarnos en ti continuamente. Serena nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a que nuestras inquietudes las pongamos en ti. Danos la gracia de que todo nuestro ser se centre en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos por medio de Él, que es nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Mediador. Y lo pedimos también por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Oh virginal bondad, al que viste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortaléceme con tu poder. Ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes, que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando muera, con tu amabilísima presencia. Preséntame a la augustísima Trinidad como Hijo y siervo devoto tuyo. Amén. Y bendecirte en el paraíso. Amén. Bueno, pues después de la introducción que vimos hace ya casi un mes, vamos a comenzar con alguno de los salmos. Hoy, pues el primero, es el que tenemos que empezar, el primero. Este salmo, tenéis ahí está dividido en 6 versículos. Ya sé que el hebreo pues es un poco complicado, pero he puesto ahí un poco las divisiones esas que veis en rojo para que veáis un poco cómo también está también estructurado en las traducciones, en estas versiones. El Salmo 1, y que lo titulamos así. A veces hablan de los 2 caminos, nosotros hablamos de elegir el camino. Hablar de los salmos es hablar de la oración. Dios ha querido inspirar todo un libro sobre cánticos, alabanzas, para enseñarnos a orar. Ha puesto en palabras humanas su propio deseo de cómo tenemos que orar. Por una parte nos va a enseñar a bendecirle, a alabarle continuamente. Por otra parte también nos invita a no desconfiar, a que no nos guardemos nada. Dios es un poco en ese sentido el cubo de basura. Lo vamos a ver, ¿verdad? Va a ser un estropajo. Quiere que en él descarguemos todo cuanto nos hace daño,
nos hace sufrir, todo lo que también no comprendemos, todas las injusticias que se pueden sufrir. Va a poner en nuestros labios cosas impresionantes, que ya digo, no nos atreveríamos nosotros a decirlo. Con una mente de justicia como nosotros tenemos, no nos atreveríamos a decir a Dios las cosas que en los salmos a veces ponen en nuestros labios. Dios quiere que confiemos, quiere que descarguemos en Él todo. Nos enseña a hablar con Él. Los salmos, ya decíamos, que nos enseñan a balbucir, a que este nuevo Hijo que nace en nosotros, conforme también a la obra que Dios hace de llevarnos a ser hijos de Él, este nuevo Hijo tiene un nuevo lenguaje. Y ahora en Cristo, por eso van a ser siempre transposición cristiana. En Cristo se cumplen perfectamente y en Cristo se nos dan cumplido. Siempre hay que pasar también los salmos a través de Cristo. Bueno. Transposición cristiana. Lo primero, la oración, para que entendamos un poco también este salmo, la oración siempre quiere poner en contacto dos corazones. Yo siempre digo esto, vamos a ver, si Dios no existe, ¿para qué estamos aquí? Está por una parte. Si Dios no existe, ¿para qué estamos aquí? Pues vámonos. Ahora, si Dios existe, ¿por qué no nos volcamos más a Él? Si Cristo no está resucitado, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién somos nosotros? Pero si Cristo está resucitado, ¿por qué no vivimos para Él? ¿Por qué todo el día todavía vueltos a nuestro propio interés, a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, olvidándonos de que Él está? La oración, por eso, va a poner en contacto íntimo, profundo, dos corazones, no solamente el mío. Yo no estoy hablando conmigo mismo, es que he estado rezando conmigo mismo. Pues hombre, ¿y qué tal? ¿Te tratas bien? ¿Qué tal? Pues muy bien, he estado conmigo mismo y me quiero mucho y va, pues muy bien, muy bien. La cuestión que la oración hay que poner en contacto dos corazones, el de Dios y el del orante. Hay un diálogo. Y en esto lo vamos a repetir mucho. También en esto nos van a ayudar mucho los salmos, porque nosotros quisiéramos acercarnos a Dios con una mente despejada, con un corazón tranquilísimo, con una paz inmensa, con una claridad, y yo qué sé, y buenísimos. O sea, cuando vamos a Dios es que somos buenísimos. Y resulta que es que así no nos acerca a Dios. Pues como estáis aquí, si estás preocupado es así como hablas con el prójimo, ¿no? Cuando estás enfadado con alguien, tienes una cara que ¿para qué? Bueno, pues cuando vienes al Señor también vienes con la misma cara, ¿sabes? Si estás bien, pues vienes como vienes. Porque tu corazón, tu ser, es como estás y es como eres. No sé si querrás ser de otro modo, la cosa es que estás así. A Dios nos presentamos como somos. Este corazón es el que quiere encontrarse con el corazón de Dios, que es el único que no cambia. Mira por dónde. Al menos tenemos algo que es bueno, ¿verdad? Al menos ya sé que Dios no se muda, como dice Santa Teresa. Y esto es un descubrimiento. Porque muchas veces sin darnos cuenta, en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, he pensado que cuando yo estoy enfadado, Él está enfadado. Que cuando yo estoy contento, Él está contento. Que cuando yo hago bien las cosas, el Señor me aplaude. Y cuando yo hago las cosas mal, está con un mazo y espérate. No, el corazón de Dios no se muda. El mío sí. El mío es muy fluctuante. Depende de muchas cosas. Estos dos corazones. Dice San Pablo, ¿verdad?, cuando está en el Areópago, y usa este dicho del poeta Arato, que para mí, pues no dejo de repetirlo, para mí ha sido una ayuda muy importante.
continúa siéndolo. Esto es del siglo III y es de un filósofo pagano, el poeta Arato. Siglo III antes de Cristo. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Oye, ¿y si esto fuera verdad? O sea, esto es también para los paganos. A esto llega un pagano. Es decir, uno que no es judío, pero no uno que es un ateo. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? Porque si en Dios vivo, me muevo y existo, si yo no puedo hacer nada, ni pensar nada, ni proyectar nada, si no es en Dios, significa que en Dios, que es un corazón, yo me estoy moviendo, nos estamos moviendo en el corazón de Dios, lo quieras o no. Estamos en el corazón de Dios, o sea que no estamos solos. El problema del hombre es que esté solo en este universo. Dice, es que hay extraterrestres, continúo estando solo, porque aunque sea un extraterrestre es alguien fuera de mí. Pero si nos movemos, existimos, somos en Dios. Estoy moviéndome, existiendo, siendo en su corazón, y sin embargo hay una distancia. Esta es la cuestión, es que hay una distancia entre su corazón y el mío, o mejor, entre mi corazón y el suyo, porque por su parte no habría distancias. Es tan bueno que se abaja, ya nos lo ha mostrado, es tan bueno Dios que se abaja hasta lo más profundo con tal de encontrar mi corazón. Y esta distancia, que es infinita, en tanto en cuanto somos criaturas y Él es el creador, esta distancia se acorta a través de la oración. O sea, la oración es tan importantísima que Dios ha querido que la oración acorte distancias, pero solo porque Él es bueno. No porque mi oración es perfecta, ya nos lo dirá Jesús. No penséis que vosotros como los paganos, que porque hoy estáis orando en poesía, ya Dios, claro, te aplaude y viene. Todo lo que nosotros pensamos, es que estoy rezando muy mal. Tu hijo te puede estar diciendo las cosas mal y tú intentas entenderlo. No estás ahí juzgándole a él. Tú dices, a ver hijo, vuélvemelo a decir. Si nosotros que siendo malos tenemos buenas cosas hacia los que queremos, imaginaos Dios. Hay una distancia. O sea, Él, en quien vivimos, nos movemos y existimos, que está aquí, está traspasando tu corazón, está dándonos la vida, la existencia, sin embargo hay una distancia. El hombre se encuentra dentro del corazón de Dios y al mismo tiempo hay una distancia que solo la oración puede franquear. Estamos en el orante. Ahí va a venir y va a entrar, después, transposición cristiana, va a venir el Espíritu Santo en nuestra ayuda. Esta distancia Dios nos la ha manifestado en Jesús en que se ha hecho hombre, ha acortado toda distancia. Distancia infinita, solo Dios puede acortar esta distancia. Pero bueno, incluso estando en el Antiguo Testamento, Dios escucha la oración. Esto nos lo van a decir los salmos. O sea que si escucha, quiere decir que ya está contigo, que ya ha habido un contacto, que esta distancia que tenías ha sido reducida. Qué grande es esto. La oración junta, une. Y esta oración la suscita Dios, te la suscita Dios. Oye, háblame. ¿Sabes lo bueno que sería que estuviéramos hablando todo el día con Dios? Todo el día. Todo vivirlo por nosotros Cristo. Pero siempre en Dios. No tienes por qué estar solo. No tienes por qué sufrir solo. Nosotros, en la regla carmelita, hay un eco, una aplicación de este salmo, que ahora veremos. Dice así, ¿verdad? El número 14 de nuestra regla, que es muy centrada en la palabra de Dios. Es la más breve de las reglas que hay y
digamos así, que está toda ella imbuida de la Escritura. Bueno, pues el número 14 dice, permanezca cada uno en su celda o junto a ella, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración. Bueno, esto vamos a ver ahora el Salmo que dice así, lo voy a leer. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, de los burlones. Allí, ¿verdad? Si vais siguiendo esto y podéis, serían los letzim. Estos letz son los burlones. Ahora veremos un poco estos grupos de impíos, pecadores, cínicos. El 2. Kim betoraz Adonai hefzo, sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita, ¿veis? Los carmelitas, o sea que vosotros que estáis aquí un poco en el Carmelo, aunque no queráis, algo nos toca a todos nosotros, todos. Su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos. En el hebreo no aparece 2 veces, no así. Solamente en los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento. Se llama los 70 o las 70. Esto dice, no así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. Este primer salmo, esta primera alabanza, es una alabanza a la Torá, a la palabra del Señor. Y daros cuenta que aparece 2 veces. Se dice, primero, en la ley, la Torá del Señor, y después dice su Torá. Vamos a ir otra vez para atrás. Daros cuenta, dice aquí, su gozo es la ley del Señor. Su ley medita día y noche. Esto tiene, su ley medita día y noche. Esto sería bezorazo, esta, Torah, torazo. Su ley, este sufijo, esta ley, su ley, esto es muy importante porque tiene un doble sentido. Y es aquí donde también nos ayuda a comprender los salmos. Tenemos que ir escuchando, tenemos que hacer acopio de palabra de Dios, tenemos que aprenderlos de memoria, hasta donde llegue la memoria, aunque sea solamente un versículo, no importa, lo repetimos. Primero dice, como hemos dicho, que la oración va a cortar la distancia entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. En quien vivimos, nos movemos y existimos, pero hay una distancia. Lo primero por criaturas, lo segundo porque somos pecadores y lo tercero porque no podemos. Es Dios el que lo tiene que acortar y lo hace propio nuestro como oración. Pues mirad lo que dice. Primero dice, ¿verdad? La ley del Señor. Ki'im betorat Adonai. La ley es del Señor y poco a poco, paulatinamente va meditando, va musitando, va haciendo lo propio, el orante, va apropiándosela, hasta el punto que esta ley del Señor, de modo amplio, la palabra del Señor, ya no es del Señor solo, sino que es mi ley, es mi Torah, es mi palabra, la he hecho mía, se ha hecho carne. Ya no es solo del Señor, es la mía. Es de este que es dichoso, Asrei Haish, este hombre, es dichoso porque ahora ha hecho suya la ley del Señor, ya no es solo del Señor, es la ley suya. O sea que el justo termina apropiándose y diciendo, lo que tú dices, yo lo vivo. Lo que tú dices, yo lo digo. Lo que tú enseñas, yo lo amo. Tu voluntad es mi voluntad. Ya solo hay uno, ya solo hay un corazón. El corazón de Dios,
es el único que queda, porque yo me uno a Él. Se ha roto la distancia. Ya no hay distancia. Padre nuestro. Si fuéramos al Padre nuestro. Si lo que quiere Jesús es que no haya distancia, ni entre nosotros y Dios, Padre, ni entre nosotros y el prójimo nuestro. Qué bien, ¿eh? Si no hubiera distancias. Si todos estuviéramos unidos, es lo que quiere Él. Esto va a ser el cielo, ¿verdad? Qué maravilla, finalmente, que nos queramos, que ya nadie quede fuera de mí, que ya yo no quede fuera de nadie. Uno. Esto va a ser el corazón de Dios. Porque si su ley es tu ley, es tu ley, es tu ley, es tu ley, es la misma ley que nos une. Es el mismo corazón, que es el corazón de Dios que palpita en el corazón del orante. Solo hay un corazón, que será el de Dios. Por eso este primer salmo, ¿verdad?, nos enseña estas dos veces en que se usa la Torá del Señor, después su Torá, hay un paso del corazón de Dios al corazón del hombre. El hombre aprende primero la Torá, solo por amor de sí misma. Nos enamora la palabra de Dios, empezamos a gustarle, empezamos, digamos así como diría Santa Teresa, nos endulza, nos engatusa, nos da como si nos diera un caramelo. Cuánto nos gusta escuchar, aprender, volver otra vez, empezando desde donde queráis, como pueden ser los evangelios. Por amor de sí misma, y entonces poco a poco, esta Torá va siendo ledada, esta palabra va siendo apropiada, hasta abundar de tal modo en el corazón, abunda de tal modo, dirá Pablo, abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Si es que Pablo es hebreo, Pablo es un judío, es un fariseo, sabe lo que significa que abunde la palabra. San Jerónimo dirá, desconocer las Escrituras os lleva a desconocer a Cristo. Hay que conocerlas. Las Escrituras son tan importantes que va a ser nuestro alimento. Y si a través de ella Dios nos habla, lo quiero tener. Si a través de ella Cristo se hace presente, dice que comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos, les dijo todo lo que era referente a él en cuanto Mesías. Duros, tercos, para comprender. O sea que nos tiene que abrir, este salmo nos lo tiene que abrir Cristo. Este salmo se abre definitivamente en aquel que ha muerto y resucitado por nosotros, siendo Dios, hecho hombre. Hasta abundar de tal modo que es posesión, apropiación del orante, su Torá, su palabra. A partir de entonces, si la palabra vive en mí, esta palabra sabemos después, ¿verdad?, encarnada en cuanto verbo, en cuanto a lo que significa, en cuanto de lo que Dios nos habla, esto va a ser Cristo. Y ahora me reviste, porque ya no pienso, ya no obro, ya no juzgo, ya no actúo, sino en función de confrontarme con esta palabra. Si a Dios le gusta, porque yo sé que en este salmo me va a decir, tienes que elegir. Tienes que elegir. ¿Qué eliges en este momento que estás enfadado, que te han hecho una jugarreta? En este momento, ¿qué eliges? Si eliges el camino de los malvados, fracasa. Quédate conmigo. Elige el camino de los justos. Elígelo. Porque el salterio comienza con una bienaventuranza. ¿Cómo comienza Jesús en el Evangelio de Mateo, su enseñanza? Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Y cómo empieza el salterio? Ashrei, dichoso, bienaventurado, feliz, alegre. El hombre, y ahora vamos a ver, tres negaciones. Después dirá lo positivo, pero primero tres cosas que no tiene que hacer. Cuando estás mal, estás lleno de la palabra de Dios, se convierte para ti en una oración que te une a Dios, o estás separado y vas a optar por ti mismo. Es necesario que estemos con su Torá, que sea la que me rija, la que me gobierne, hacia la que yo me vuelva. Acordaos que dijimos el primer día, los salmos son 150 espejos.
Nuestro espejo no somos nosotros, tampoco el prójimo, es el Señor. Si nos miramos a nosotros mismos, nos hundimos. He aquí que nuestro espejo es el Señor, es Cristo, es Dios. Nuestra imagen es Dios, imagen y semejanza de Dios. El hombre hoy, por mirarse a sí mismo, está perdido, no sabe quién es. No sabe si es hombre o es mujer, no lo sabe, porque se mira a sí mismo. Ese me gusta, quiero ser como ese. Entonces todo, y como todo es externo, todo es físico, todo es material, el interior está roto, está quebrantado, está perdido, está lejos. Sin Dios, el hombre no puede ser feliz. Esto nos lo va a decir este salmo. Es una condición sine qua non. Este salmo dice, tienes que optar. Mirad, el Salmo 1 es tan importante que cuando leas el Salmo 2, podríamos discutir de esto, porque el Salmo 1 y 2 tendrían que ser estudiados juntos. Pero cada vez que tú vayas a un salmo, tienes que tener presente el Salmo 1. Es la puerta de entrada a todo el salterio. Es la llave. ¿Estás en el Salmo 40? Acuérdate del Salmo 1. ¿Estás en el Salmo 90? Acuérdate del Salmo 1. Porque te va a invitar a optar continuamente. Te hablará de cosas buenas, de cosas malas, de cosas que quizás quisieras tú venganza y vengarte, de sufrimientos. Acuérdate del Salmo 1, vas a tener que optar. Esta es la llave del salterio, es la llave del corazón de Dios, es la llave de tu deseo para entrar dentro de ese corazón. Hay que elegir el camino. Salmo 1, elegir el camino. Y cuando vayas al Salmo 3, elige el camino. Y cuando estés delante del Señor, elige el camino. Sí, te va a optar. Es Dios el que te pone, es Dios el que te pone en la tesitura de que elijas. Solo Dios lo puede hacer. Porque nosotros, si nos dejan nuestro pecado, solo puedo hacer una cosa. Elegir de lo que soy esclavo. No puedo elegir el bien. Puedo quizás desearlo, como dice Pablo, pero no tienes la fuerza. Terminas haciendo lo que eres esclavo, es del pecado. Solo el libre elige la libertad, y no es fácil, porque el libre elige ser libre constantemente, porque si no sabe que se esclaviza. La libertad es permanente, y elegir es elegir el bien, elegir a Dios, elegir su Torá, elegir a Cristo. Si la Torá del Señor se convierte en la Torá del orante, entonces el corazón del hombre late finalmente al ritmo del corazón de Dios. Hasta el punto, como dice, ¿verdad? Y Pablo lo refiere en Efesios, lo refiere a Cristo y a la Iglesia. Un solo espíritu. ¡Qué maravilla! Hasta llegar a ser uno con Dios. Dios nos lleva a esto, hermanos. Quiere Dios que seamos uno, y esto va a ser unión de voluntades, es lo que nos enseñan los grandes santos y los místicos. Quiere que finalmente haya una sola voluntad, que en ti y en mí quede una voluntad, la de Dios, la de Cristo. Mientras tanto, hay un combate continuo de que queremos que Dios haga lo que yo quiero, que se ajuste, y dice, mira, pero yo lo quiero bastante bien, a ver si finalmente tú lo quieres, pero al final es tu voluntad, no es la de Él. Y Dios tiene paciencia. Es imposible juntar la carne con el espíritu, lo mundano con lo santo. No se puede. Mirad que es nuestra lucha. Todo el tiempo y en todo momento y circunstancia, pidiéndole a Dios que se ajuste a lo que yo quiero. Lo otro sería convertirme, hacer lo que Él quiere. Nos va a llamar a convertirnos, a elegir. Este primer salmo, por eso, como nos quiere unir al corazón de Dios y que sea un solo corazón, este salmo es un canto a la vida armónica. Sí, va a haber una serie de preguntas muy importantes en este salmo que quedan ahí latiendo. Porque podríamos preguntar, ¿es tu vida armónica? ¿Es tu vida justa? ¿Es tu vida santa?
No, no lo es. Ah, pues entonces lee bien el Salmo, vuélvelo a leer, vuélvelo a meditar. Porque este Salmo dice Dios que te promete la bienaventuranza. ¿Sabéis? La bienaventuranza, vamos un poco para adelante. La bienaventuranza es muy importante porque la bienaventuranza, esto que anuncia la bienaventuranza en la Escritura. Lo nuestro en la bienaventuranza es estar sentado con la tele puesta y haciendo lo que quiero, ¿a que sí? Esto es nuestra bienaventuranza, tener todo, tener algo que comer, estar tirado todo el día, pero tirado, y cuando toco un botón que me traigan lo que quiera, incluso sin pedirlo. Esta es nuestra bienaventuranza, la de aquel que tenía los almacenes y todo lleno, y dice, me voy a pegar la gran vida. Ese no es el bienaventurado en la Escritura. La bienaventuranza, este Ashrei, esto Ashar, también es el paso. La bienaventuranza te reclama moverte hacia lo que Dios te dice, hacia lo que Dios te da, reclama una respuesta del hombre. Bienaventurados los pobres reclama que tú ames la pobreza. Bienaventurados los misericordiosos reclama que tú vayas hacia los que son miserables. La bienaventuranza en la Escritura es algo, el camino del justo está imbuido por la felicidad, pero el salmista anuncia que esto es algo real y eficaz. La bienaventuranza en la Escritura es eficaz, porque acontece en la vida de quien se vuelve a Dios. ¿Quieres ser bienaventurado y que tu corazón encuentre armonía, paz, justicia, tranquilidad? Vuélvete a Dios. Porque esto, la Escritura te lo confirma, que la bienaventuranza no es solo un deseo, es una realidad que se forja en tu vida, en tu existencia, porque te une a Dios. Es participar, comenzar a gustar la comunión con Dios, con su plan, con todo incluso que viene en contra de ti, pero lo vives en Dios, según Él. Por eso, la bienaventuranza es algo real y eficaz. Y es la que embarga a aquel que se abandona a la voluntad de Dios. Dichoso el hombre, versículo 3, es dichoso, te lo da por hecho. Por una parte es un deseo y va a llegar a ser pleno cuando estemos en el cielo, esto ya lo sabemos. Pero resulta que esto crece en el camino continuamente, momento a momento, más unido a Dios, más feliz, más dichoso, más dentro de este Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Comenzamos a palparlo, está aquí. Sé de quién me hablas, lo quiero, es el mismo Dios, es el mismo, solo hay uno. Es decir, el que realice de corazón la voluntad de Dios, su Torá, ya la ha hecho suya, tiene asegurada la felicidad. Se repite a lo largo del Salterio. Entonces cuando vayas al Salterio, acuérdate lo que te ha dicho, dice, uy, dichosos los hombres cuya fuerza está en ti. Dichoso el hombre que no sigue, dichoso el hombre, ¿verdad?, que medita la ley del Señor, dichoso el hombre que se complace, bueno, sí, dichosos los hombres cuya fuerza y las subidas en su corazón, Salmo 84. Salmo 112, bendito el hombre, que teme al Señor y encuentra gran gozo en sus mandamientos, por tanto, en su voluntad. Esto es algo, vuelvo a decir, que se realiza, es algo real. Dios escucha y obra, Dios no es un falso. Dios es alguien que es fiel y cumple lo que promete. Y esto, como Dios es el Dios vivo, comenzamos a latir en Dios. No es un Dios vivo que digamos, cuando llegues al cielo ya gustarás algo. No es verdad. Este salmo, y así la Escritura, este salmo y la Escritura nos habla de esto, que es un canto que quiere que entremos en una vida llena de santidad. Y lo va a manifestar aquí, será como un árbol plantado, es un árbol lozano, frondoso, con verdor. Este árbol es el árbol que nos lleva de nuevo, daros cuenta, la Escritura. Tendríamos el paraíso, este árbol de la vida. Lo perdemos. En medio de la Escritura está este árbol, en el Salterio.
Al final, en el Apocalipsis, está el árbol de nuevo del paraíso al que se nos da acceso en el cielo. Árbol. Está continuo, ¿verdad? El árbol. Nos está hablando de este árbol hacia el que todo está orientado. Y que finalmente para el cristiano sabemos que va a ser Cristo. Este es el árbol. El árbol, Cristo crucificado. Se nos ha dado. Él es el corazón abierto a través del cual podemos entrar definitivamente en el corazón de Dios. Él es el árbol que da frutos. Es el árbol, además, Cristo, es el río de aguas vivas que es capaz de dar vida a nuestro tronco seco. Qué maravilla que yo haya estado seco toda mi existencia y de repente me vuelvo a Cristo y reverdeces. ¿Está tu vida estropeada? El mismo matrimonio puede estar roto. Se vuelven a Cristo, se vuelven de corazón a Cristo y los reverdece, les renueva completamente el corazón y la capacidad de amar y de amarse. No hay nada imposible para Dios, nada. El único que puede decir, yo no quiero esto, eres tú en la libertad, soy yo. Nos ha hecho libres, por eso hay que elegir el camino. ¿Tú qué eliges? Y yo qué elijo. Jesucristo es el hombre justo. Este sí que no ha estado, ¿verdad? Ni con los pecadores, ni con los burlones, ni tampoco con el consejo de los impíos. Él no ha estado con nadie. Es aquel que solamente se ha volcado a una cosa, a la voluntad del Padre. Y nos ha manifestado que él era el hombre con mayúsculas que es capaz de darnos la paz. Venid a mí, vosotros, estáis cansados y agobiados. Nosotros sí estamos cansados y agobiados. Él es el único que no, porque es el único que permanece en el seno del Padre. Nos emplaza por eso este salmo en algo que es fundamental para los que son llamados a la libertad. Ojalá lo escuchase todo el mundo. Todo el mundo está continuamente, todos los hombres, todos los días están puestos ante algo que les reclama elegir lo bueno o lo malo. Y terminamos eligiendo aquello que pensamos que es bueno, pero que solamente es interés egoísta, lo que a mí me viene bien. Este salmo nos dice que lo que tenemos que elegir no es lo que a mí me viene bien, sino lo que Dios quiere. Esto repercutirá en tu felicidad. Qué distinto, ¿verdad? No lo que a ti te parece, sino lo que Dios te reclama. Para esto hay que pensar también otra cosa. ¿Es Dios bueno o es un matarife? Pensadlo bien. ¿Tú qué piensas que es Dios? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Mira, tenemos todos muy poquitos años. De aquí, todos los que estamos tenemos menos de 90 años. Una buena edad, ¿no? Tenemos menos. Y 90 años no es nada. Bueno, si nos comparamos nosotros, podemos decir eres más anciano o menos, más mayor que yo. Pero es lo único. Pero 90 años no es nada, hermanos. Pero en este poco tiempo que tú y yo vivimos, sean 20, sean 18, sean 30, ¿cómo o qué piensas que es Dios? ¿Cómo es? ¿Merece la pena fiarse de Él o no? ¿Ha entrado en tu corazón? Nosotros somos cristianos. Se nos ha anunciado el amor de Dios hasta el extremo en su Hijo Jesucristo. ¿Crees que es verdad? Porque si no es imposible fiarme de su palabra. Es imposible elegir. Yo elegiría lo que a mí me interesa, no lo que a Dios le interesa. Pero si es a lo que a Dios le interesa, si me interesa su Torá, me interesa su palabra, me interesa su Hijo encarnado, entonces es porque es bueno. Y me va a llevar a una bondad que yo no conozco. Sí, para llegar a donde yo no conozco, que es Dios, hay una separación, tengo que ir por donde Él me dice. Y por ahí hay un no gusto de las cosas que me atan y me separan de Él. Los salmos posteriormente van a ir continuamente enseñándonos esto. Aquí también en este. Te va a decir, mira, a ti te gustaría estar
con los pecadores, con los impíos, con los burlones. ¿Cuántas veces has estado? Quizás hemos sido sacados de ahí. Ahí es donde estarías tú, si no entra Dios y nos invita a elegir. Entonces nos emplaza ante una elección fundamental, o con el Señor y su ley, o contra Él. Se presentan estos dos proyectos, podéis leer este salmo después tranquilamente, pero hay dos proyectos continuamente, esto sería para no terminar, pero hay dos proyectos, hay dos caminos, igual que está el árbol, está también la paja. Es un árbol plantado, el justo, es una paja que la lleva el viento, el impío. Es un camino, conocido por Dios, por tanto, que lleva la vida, el de los justos. Es un camino que se pierde, que va abocado a la muerte, el de los impíos. De este modo, esta elección, ¿tú cuál eliges? Vamos a ir también a Jesús y nos va a decir lo mismo. O conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Pero bueno, ¿esto nos lo creemos o no? Si igual tu vida está desparramada porque no acabas de darte cuenta que no recoges con Cristo. No acabas de aceptarlo. Estás todo el día haciendo cosas que crees que son buenas, pero no haces nunca lo que Él quiere. Vivir en la libertad es vivir en un continuo. Optar por Cristo y por su voluntad. Son actos de fe permanentes. Esto es lo que hacen los santos. Continuamente. Están tan ejercitados, se han desprendido ya de tanto, han oído, escuchado y obedecido a Jesús, que ya se han vaciado de tanto, que ya son capaces de discernirlo. ¿Dónde está el Señor? Disciernen. Mientras tengamos algo puesto delante, no disciernes. Te lo impide. Estás demasiado apegado. ¿Crees que ese gusto es Cristo? Cristo va a ser eso. Esos son añadiduras. Igual te estás quedando con la añadidura. Y si esa te falta, ya crees que la vida se termina. A veces una añadidura, queridos hermanos, en estos tiempos es la salud. La salud es una añadidura. Y nosotros podemos estar poniéndola en el centro. Y estar clamando a Dios continuamente que si no tengo salud, le abandono. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Vida y muerte, salud y enfermedad, todo está en manos del Señor, todo. Nosotros tenemos que obrar siempre en función de Él, siempre. Y no poner el corazón centrado en lo que no es Dios. El salterio, este salmo, esta oración, se abre y nos abre al corazón de Dios a través de esta puerta. Es una puerta que Dios nos abre y que es la puerta de la elección. Tienes que elegir. ¿Quieres entrar en la oración? Vas a tener que elegir continuamente. Pero si elijo hoy, ya mañana ya está, no. Si elijo ahora, dentro de 10 minutos ya está, no. Tienes que estar eligiendo siempre. Porque la bienaventuranza es el amor de Dios que te va a empapar y por eso tienes que estar eligiéndole siempre. Va a venir en tu ayuda. Por eso dice que conoce el camino de los justos. Quiere decir que Dios protege, guía, cuida, conduce el camino de aquellos que se refugian en Él. Mirad que el modo más contrario a nuestra razón es Cristo, que se refugia en el Padre en medio de un dolor atroz. Pero ¿por qué no te separas de Él y te la buscas tú por ti mismo? No, el Padre es el único que protege de verdad. Me quedo con Él. Se queda y nos ha desvelado todo. Merece la pena el sufrimiento unidos a Dios en el bien, no separados. De ahí que de Él ha brotado para nosotros el don inefable del Espíritu Santo, porque se entregó por ti y por mí. Por eso el corazón orante introduce esta llave del deseo
en el corazón de Dios, corazón misericordioso. Momento de discernimiento. El orante tiene que renovar su unión con Dios permanentemente. Cuando estés en el Salmo, me da igual, Salmo 105, y te cuente la historia de Israel, vas a tener tú que optar si esto te lo crees, si te das cuenta que está ocurriendo en tu vida, que es una historia ejemplar de lo que hace Dios con el hombre o no. Vas a tener que optar. Porque en la historia de Israel, la historia sagrada, se refleja cuál es la historia que Dios quiere y hace con el hombre, sacándole de la esclavitud a la libertad e introduciéndole a través de su Hijo de la muerte a la vida y llevándonos al cielo, haciéndonos hijos. Por eso nos recuerda que unida a la fidelidad está la bendición. Pero hermanos, si lo único que queremos es ser felices, pues mira, nos dice este salmo, solo hay una cosa para ser felices, y es que te unas a Dios, a su voluntad. La infidelidad te conduce a la perdición, a la maldición. Hay un elemento por eso aquí de discernimiento fundamental y preguntas que las hago aquí, que cada uno de nosotros se confronte con ellas, porque cuando leemos este salmo hay una infinidad de preguntas que se nos plantean, porque hay que elegir. Pero hay que elegir en cada instante, en cómo llegas ahora a casa. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Es esto lo que tengo que hacer o no? ¿Se lo ofrezco a Dios o no? ¿Me niego a mí mismo o no? ¿Afirmo a Él o no? Sí, aquello que haya tocado, ¿no? Aunque tú te lo inventes, no importa, es lo que está tocando tu corazón ahora. No te puedes plantear mayor elección que la que Dios te plantea. La situación ahora en mi vida no es como hace 30 años. Llegó un momento en que Dios atravesó mi alma y yo tenía que dejar lo que más quería. Ahora es de otro modo. ¿A ti cómo te está atravesando ahora? ¿Cómo te encuentras? Esto lo plantea Dios en tu vida porque es donde estás, donde te encuentras, donde se encuentra contigo, donde se une corazón a corazón. ¿Cómo te conduces ahora en tu vida? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué es lo que haces con tu vida? ¿A qué te estás agarrando? ¿Por dónde estás moviéndote? ¿A qué estás pidiendo la vida? Esto está diciendo aquí. ¿Qué frutos de bendición o de reprobación o de maldición están brotando de tu árbol? Dice, lo único que hago es pecar. Bueno, pues mira a ver. Lo único que pienso es siempre en pecar. Pues mira a ver. ¿Dónde estás? Lo único que pienso es en vengarme. Pues mira a ver. Lo único que pienso es, yo qué sé, lo que quieras. O ya brota de mí la bendición, o soy capaz de negarme y estar rezando, o confío cuando me voy a poner nervioso, me vuelvo al Señor y le digo, ayúdame, Señor, no quiero eso. O eres capaz de perdonar, de recibir también y darte cuenta que no eres nadie. También pones un freno a tus labios, a tu boca. ¿Cómo estás? ¿A qué aguas estás pidiendo la vida? El justo y su camino. El justo y su camino. Así comienza. El camino del justo está imbuido por la bienaventuranza. Tú y yo queremos ser bienaventurados. Y la bienaventuranza tiene su origen en el amor. En el amor, nada más. No es un cumplimiento formal. Cumplo y ya está. Tú puedes cumplir, pero tu corazón está lejos. El Señor continuará buscándote. Todavía nuestro corazón a veces no está del todo entregado al Señor. No le amamos por ser quien es. Le amamos por lo que me va a dar. El verdadero amor llega cuando yo amo a Dios, me dé o no me dé nada. Por ser quien es. No me importa. Teresita dice algo así. Dice, si por un caso Dios no se diese cuenta de lo que yo hago, no me enfadaría, estaría contenta. Porque cuando Él se da cuenta es como si yo le obligara a pagarme. Y yo solo quiero que cuando yo haga lo que Él le agrada, en Él brote una sonrisa.
¡Qué maravilla! Solo quiere que Dios esté contento. Esto es lo grande. Yo lo que quiero es que Dios esté contento, haciendo lo que Él quiere. Esto ya es amor. Pero nosotros muchas veces estamos queriendo que Dios me acontente. Esto todavía es interés. Todavía estamos ahí, pues, en camino. La bienaventuranza nace del amor. En primer lugar, en el amor que Dios me tiene, porque es Dios el que está viniendo a nuestro encuentro. Esto se llama alianza. Es Dios el único fiel. Ya sabéis que el pueblo de Israel desde el principio, nada más decir, haremos esto, se formó un becerro de oro. Ya está. La alianza del Sinaí y el becerro de oro, que significa la idolatría, van juntos. Es incapaz. Dios es el que es fiel. Y en segundo lugar, en esta respuesta, Dios que es fiel, poco a poco nos va haciendo fieles. Es un don, la bienaventuranza. Entonces, el justo y su camino. Tenemos en esto lo que nos dé tiempo. Lo que el justo no hace. Ahí tenéis el versículo, ¿verdad? 1, donde dice 3 cosas que el justo no hace. ¡Qué maravilla! Si Dios, y estamos aquí, y volvemos a decir, y Dios existe, y Dios, en Él vivo, me muevo y existo, y Dios sabe qué pienso, qué no pienso, qué quiero, qué no quiero, cómo estoy, cómo no estoy, si Dios sabe todo. Y ahora me dice qué es lo que a Él le gusta, y con esto que Él me dice me da la gracia de adherirme a ello. Mira, te vas a adherir a ello con la fuerza que Él te da, porque es la única que puedes. Si un vaso, para que entendamos esto, si un vaso, que eres tú, estás lleno hasta 3/4 partes de miseria, el Señor te da este tercio de gracia para que comiences a responder. Fíjate cómo se ajusta a tus fuerzas. Y esa pequeña gracia es omnipotente. Con eso puedes ir vaciando toda la miseria, porque es Dios el que te llena. Basta que le digas, adelante, y que des el paso. Este paso se llama 3 actitudes que no tienes que tener, o sea que te tienes que negar. Es lo que se llama, ¿verdad?, mortificación, negarte. Sí hay que negarse. Lo primero, antes de hacer el bien, es negar el mal. No podemos obrar el bien si todavía estoy apegado continuamente al mal. Es imposible. Hay que negar el mal, hay que aborrecerlo. Daros cuenta que es lo primero que dice. Es dichoso el hombre que no. El impío es el enemigo de Dios, este se llama, ¿verdad?, Reshaim. Estos son los impíos, son los enemigos por antonomasia. El impío, el maligno. Bueno, los impíos. Estos son los que odian a Dios y odian al hombre. El impío, el enemigo de Dios y de los fieles. Pues dice, el justo no anda, halak, no anda, no camina, no se conduce con el impío. Y esto se refiere en un primer momento porque es toda una doctrina de la tentación, desde caminar hasta permanecer, hasta sentarse. Daros cuenta, primero vas un poquito, ¿verdad? Voy a ver cómo gusto esto, la curiosidad. Primero la curiosidad. Es que el impío me invita a esto, es que resulta que ahora me ofrecen esto a través de internet o lo que quieras. Ay, voy a ver lo que es. Vale, ya estás ahí, curioseando. De repente te acomodas. Los pecadores, hattaim, te has acomodado, ya además utiliza un verbo que es amat, es estar de pie. Te has puesto en pie ya. Ya estás ahí, ya no te mueves, ya tienes una permanencia. El pecador es el que comienza ya con el vicio. Primero curiosidad, porque el impío te lanza cosas novedosas. Mira esto, escucha esto, compra esto. ¿Verdaderamente esto es bueno o no es bueno? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Me hace o no lo hace? Discierne. Los pecadores, estos hattaim, estos, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Estos son los que yerran el camino, están errando, están todavía ahí, pero se dan cuenta que va mal, pero continúan, ya están asentándose, el camino de su vida. Y aparentemente, cuando les preguntas, dicen, oh, muy bien, y además te invitan, oye, vete a esto, oh, qué bien esto. O sea, aparentemente su vida es gloriosa. Aparentemente.
Y esto desde niveles bajos hasta niveles donde queráis. Las grandes estructuras de pecado, donde se aprovechan de los hombres para sacar todo cuanto quieran, siempre riquezas, ¿verdad? Siempre respecto a lo material. Esta actitud, ¿verdad? No se detiene. ¿Y qué es lo que pasa? Que el justo no se detiene, no se planta con esta actitud de escucha permanente. No, no quiero, lo rechaza. Esto para nosotros es muy importante porque nos podemos encontrar como él. Esto después en los Salmos va a aparecer. ¿Eres uno de los pecadores? Acta, déjalo. No entres, no termines sentándote, porque entonces ya rechazas a Dios definitivamente, rechazas su Torá, ya no la quieres oír. Estos son los burlones y arrogantes. Daros cuenta, desde el impío, estos terminan siendo, del 1 al 3, el 3 termina siendo el impío. Los burlones y arrogantes, estos letzim, estos se mofan de Dios. No dices que Dios está contigo porque te va tan bien eso, no te va tan bien, Estos se sientan, son burlones, chismorrean, calumnian, difaman, pero si está lleno los medios de comunicación. Todos estos lugares donde se ponen a hablar unos de otros y es una difamación detrás de otra. Muchas veces también nosotros nos hemos sentado. Esto, ¿sabéis lo que pasa? Si analizáramos esto, los letzim, estos dice, en el banco de los burlones se sientan, los letzim son de tal modo dañinos en una comunidad, en una familia, en una amistad, estos burlones chismosos, calumniadores, blasfemos, que dicen que si estudiáramos esto es el cáncer que hace que todo lo que es unión se separe. Por eso dice que tienen que ser extirpados de la comunidad. Dios termina sacándolos, terminan por no permanecer, terminan por irse. El camino propio del justo es la adhesión a la Torá. Se complace en la ley del Señor. Su ley susurra día y noche. Ante los impíos, daros cuenta de lo que dice aquí, versículo 4. El justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso también, si fuéramos al Salmo 99, dice que en la vejez continuará dando fruto. Estará lozano y frondoso porque está agarrado al único que es fuente de vida. La vejez no tiene por qué ser el tiempo de la nada. Tiene que ser el tiempo del fruto, porque es donde uno tendría que manifestar mayor amor. Tranquilo, decían en el pueblo, como el abuelo. Tranquilo como el abuelo. ¿Hay abuelos tranquilos? Hoy en día parece que están los abuelos más movidos que los niños. Tranquilos. Más preocupados que los jóvenes. Tranquilos. Un anciano tiene que estar lleno el corazón de tranquilidad, lleno el rostro que ya está demacrado de esperanza, llena sus palabras de sabiduría. Esto es lo que se le pide, frutos. Habrá tenido que hacer un camino de descendimiento, pero de unión al mismo tiempo con Dios. Da a su tiempo el fruto, jamás se amustia su follaje. 2 minutos y termino. No así los impíos. Daros cuenta lo que dice de los impíos. Una negación absoluta. No así los impíos. Y lo dice, son paja. Frente a un árbol que está arraigado y firme, y da fruto, estos son paja que se lleva el viento. Esta paja que se lleva el viento significa que está bajo la inexorable justicia de Dios. A Dios no le da igual que hagas el bien que el mal. No le da igual, Dios es un Dios moral. Dios es un Dios moral. Y que no nos engañe el mundo, de ahí venimos. Y venimos porque lo que propone el mundo, que también nosotros lo hemos tocado, sabemos que nos destruye.
no nos hace felices, no nos da la verdadera alegría. Dios es un Dios moral. De ahí que de Dios, en cuanto estamos en Él, va surgiendo dentro de nosotros el deseo de bien. Y esto después se establecen en mandamientos. Pero nace de esta unión con Dios, que es unión de amor. No existe punto intermedio ni negociable. Dios es el fundamento de nuestra subsistencia. Quien se aleja de Él, se aleja de la fuente de la vida. La ternura de Dios está vuelta hacia los justos, conoce el camino de los justos. Es decir, toda la existencia del fiel está bajo su interés, porque se abre a este corazón de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. Jesús lo dice de otro modo: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Déjame entrar en ti y además estoy en ti, porque quiero hacer morada en ti. Entonces, Cristo es el árbol frondoso. Ya está, Cristo es el camino del bien. Cristo es imagen del árbol de la vida, que estará en la Jerusalén celeste. De Él comemos, en Él nos establecemos, en Él nos asentamos. Que Él sea donde volquemos nuestra curiosidad, que Él sea en quien permanezcamos, que Él sea con quien nos sentamos para comer. Se sentarán a la mesa y yo pasaré y los serviré. Él es nuestro árbol de la vida, nuestro alimento permanente, es el símbolo de la cruz, el leño este de vida. Jesús murió por ti, cargó con nuestra culpa, para que quien le acoge encuentre en Él el deleite, se deleita en la ley del Señor. Ahora nos deleitamos en Cristo y seamos capaces en Él de no seguir el consejo del impío, en Él. O sea que tenemos que volvernos a Cristo. Yo opto por Cristo, rechazo el consejo del impío, opto por Cristo. No me detengo en la senda del pecador. Opto por Cristo, no me siento en el banco de los burlones. Por tanto, es el símbolo también del cristiano, que ha acogido esta fuente de la vida que es Cristo. Y lo acoge en la liturgia y lo acogemos en la oración. Ha sido un poco deprisa últimamente, pero que así sea. Muy bien. Pues nada, nos ponemos en pie, vamos a terminar. Vamos a hacerlo también con una oración, elevando al Señor la oración que Cristo nos enseñó para que en nosotros dé fruto todo lo que Él siembra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Flos Carmeli, vitis florigera, splendore celi, Virgo puere pera, singularis, mater mitis, sede virinesia, caramelitis, esto propitia, stella maris. Muchas gracias. Dos cosas.